Muy buenas tardes o buenas noches y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Hoy es lunes 13 de octubre de 2025 y aquí en De qué hablan Geo con la segunda actualización de noticias y su respectivo análisis. Y vayamos de lleno a la primera noticia. El Pentágono acumula tierras raras ante las restricciones a las exportaciones de China, reporta el Financial Times. Y bueno, aquí nos encontramos con el problema, ¿no? El problema es el Pentágono, Departamento de Defensa de Estados Unidos o el Departamento de la Guerra, busca adquirir hasta $1,000 millones en tierras raras y minerales críticos. El catalizador, esta compra masiva y acelerada es una respuesta directa a los nuevos controles de exportación impuestos por China que cubren materiales con uso militar y tecnológico. Y aquí pues entra la dependencia de Estados Unidos que busca comprar cantidades poco realistas en 5 años. $5 millones en cobalto, 245 millones en antimonio, 100 millones en tántalo, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente hubo una respuesta de Trump y la respuesta es otra amenaza con imponer un arancel del 100% a China a partir del 1 de noviembre en represalia por las restricciones de Pekín. Y hablemos del contexto geopolítico. Esta acción de China no es un simple movimiento comercial, sino una declaración de guerra económica estratégica y el Pentágono lo entiende. La implicación es que China está ejerciendo su poder de monopolio sobre la cadena de suministro global, reservándose recursos que son vitales para la superioridad militar estadounidense, desde misiles hasta tecnología de inteligencia artificial. La respuesta desesperada del Pentágono es acaparar casi $1,000 millones en reservas de muestra que Estados Unidos no está preparado para una desvinculación rápida y que su base industrial de defensa es dependiente. El conflicto se ha pasado de una guerra comercial de aranceles, acero, aluminio, a una guerra fría de la cadena de suministro de minerales y tecnología. China usa su producción como un arma de doble filo para defender su seguridad nacional. De esto hablamos anteriormente, ¿no? Mientras Trump responde con una escalada arancelaria, llevando a ambos países de vuelta a una crisis de guerra comercial. Y ahora hablemos de un presidente de guerra tras perder el Nobel. Este es un artículo de Robert Bridge, donde se pregunta, pues, ¿se convertirá Trump en un presidente de guerra tras perder el Premio Nobel de la Paz? Y es que esto ha sido un desaire, ¿no? Un desaire del Nobel, porque el Comité Nobel negó el premio a Trump. A pesar de sus logros en alto al fuego en Medio Oriente, y se lo otorgó a María Corina Machado, líder opositora venezolana, por sus esfuerzos por derrocar a Maduro. La hipótesis central, la élite global que desprecia a Trump, lo ha desairado. Lo ha desairado, perdón. El autor se pregunta si esta humillación lo llevará a abandonar la diplomacia fría y optar por la intervención militar, un presidente de guerra. El presidente de Venezuela, ¿no? Se destaca el ataque naval de Estados Unidos el 1 de septiembre contra un buque venezolano como prueba de que Trump ya está explorando acciones militares en su extranjero cercano, ¿verdad? Y aquí podríamos hablar también de una venganza contra Noruega. Trump podría tomar represalias contra Noruega, país que se le designa el Comité Nobel, exigiendo mayores contribuciones a la OTAN o creando problemas con sus exportaciones. Aunque Noruega tiene un gran fondo soberano invertido en Estados Unidos como contrapeso. Y el símbolo de guerra. El cambio de nombre del Departamento de Defensa a Departamento de Guerra y la reunión de altos mandos militares sugieren una advertencia de que Trump puede transformarse en un presidente belicista en cualquier momento. Y hablemos de las implicaciones geopolíticas, porque el Premio Nobel de la Paz 2025, pues ya hemos visto que se ha utilizado como un arma geopolítica
dirigida a este señor, yo diría, al entregarlo a una figura que busca el derrocamiento de un gobierno de Maduro, el Comité Nobel no premia la paz, sino que legitima la agresión externa e incentiva el cambio de régimen. La implicación, este desaire público, junto con la victoria de Machado, no solo enfurece el ego de Trump, sino que le da una cobertura moral y popular para justificar una acción militar más allá de la guerra contra las drogas en Venezuela. La élite globalista a la que Trump, según él desprecia, ha forzado su mano. En lugar de detenerlo, el desaire del Nobel y la legitimación de la oposición venezolana a través del premio podrían ser la excusa perfecta para que Trump lance una intervención cumpliendo irónicamente la profecía de convertirse en un presidente de guerra. La doctrina Monroe está resurgiendo pero podríamos decir que vestida de apoyo a la democracia, ¿no? Gracias al Nobel y bajo el mando de un líder impredecible. Y hablemos de el Tomahawk como herramienta de chantaje, ¿no? Aquí tenemos este artículo que dice que Ucrania recibirá Tomahawk si la guerra no se resuelve, dice Trump. El presidente estadounidense ha admitido que enviar armas a Kiev sería un paso de agresión hacia Rusia. Así que nos encontramos con la amenaza de Trump. El presidente Trump ha declarado que podría hablar con Putin y decirle, miren, si esta guerra no se resuelve, les enviaré Tomahawks a Ucrania. Para que obviamente Putin podría responder no. Pero también se encuentra el reconocimiento de escalada, ¿no? Trump admite que suministrar estos misiles sería un nuevo paso en su agresión, una escalada hacia Rusia. Las capacidades, el Tomahawk cuestan 1.3 millones de dólares cada uno y tiene un alcance de 2.500 kilómetros, lo que los pone potencialmente al alcance de Moscú, ¿verdad? Respuesta. Respuesta de Putin. Putin advirtió que la respuesta de Moscú sería reforzar sus defensas aéreas y señaló que el sistema requeriría la participación directa del personal militar estadounidense para operar. Esto implicaría que todos los avances de conversa y negociaciones pues se disiparían, se desaparecerían por completo. Y nos encontramos con el escepticismo interno. Fuentes como Reuters, Financial Times señalan que el suministro es improbable debido a los bajos inventarios de la Armada de Estados Unidos y a que el círculo íntimo de Trump duda de que esos misiles puedan cambiar la dinámica del campo de batalla. Aquí, ¿de qué hablan? Hablamos también de la logística, cuestión de que aparentemente es ignorada por completamente todos los aspectos de ingeniería que requiere el movimiento de esto, ¿verdad? ¿Y cuál sería el punto geopolítico clave de esto? La amenaza de Trump no es una decisión logística o militar, dado al escepticismo de la Marina y sus asesores, sino un chantaje político directo para forzar una capitulación o una negociación con Rusia bajo los términos de Washington. La implicación sería Trump está elevando intencionalmente la tensión a un nivel estratégico, cruzando una línea roja que sus predecesores se negaron a tocar. Estamos hablando de Joe Biden, ¿no? Al admitir que la medida es un paso de agresión, Trump está comunicando a Putin que, uno, hay un ultimátum claro. Negociación inmediata bajo los términos de Estados Unidos o escalada de misiles con capacidad de alcanzar el corazón de Rusia. Y dos, que no hay límites. La amenaza incluso podría decirse que es un bluff, es un farol, es una táctica para desinflar la resistencia rusa y mostrar a sus críticos internos y a Zelensky que es capaz de la máxima dureza. Cuestión de que anteriormente hablamos también de que esto puede crear la reacción opuesta. Al contrario, esto facilitaría la respuesta para los rusos que tanto desearían de que esto sea una realidad para dar una respuesta correcta. Y que fácilmente Putin le puede decir, pues le damos Oreshnik a Maduro. Y unos cuantos Iskanders a Cuba, por ejemplo, ¿no?
El problema operacional, la advertencia de Putin sobre la necesidad de personal estadounidense para operar el sistema, subraya el verdadero riesgo. Si se entregan los Tomahawks, harían que el conflicto sea directamente de la OTAN contra Rusia, transformando a los operadores estadounidenses en objetivos legítimos. Y consecuentemente nos encontramos con una diplomacia, yo diría, secreta de Trump y Putin, ¿verdad? Aquí nos encontramos este artículo más reciente que el anterior. Continúa el diálogo entre Rusia y Estados Unidos, dice el enviado de Putin. Kirill Dmitriev dice que el compromiso de Moscú con el equipo de Trump continúa, desestimando las afirmaciones de que la influencia del negociador Steve Witkoff ha disminuido. Así que nos encontramos con una continuidad del diálogo. El asesor presidencial ruso Kirill Dmitriev afirma que la colaboración entre Moscú y el equipo Trump continúa, basándose en los acuerdos de la cumbre de Alaska de agosto de este año. Entra en defensa de Witkoff también. Dmitriev rechaza los informes occidentales que minimizan la influencia de Steve Witkoff, enviado especial de Trump, destacando que Witkoff fue el principal arquitecto del plan de paz de Gaza, el cual Rusia ha apoyado. El veto europeo. El asesor Yuri Ushakov, asesor presidencial de Rusia, había afirmado previamente que los acuerdos de Alaska no son bien recibidos por Ucrania ni sus aliados europeos, quienes no desean una resolución pacífica. El viceministro Sergei Ryabkov culpó a los partidarios de la guerra europeos por extinguir el impulso de la paz. Y nos encontramos con el aval de Putin. Putin ya había defendido a Witkoff, asegurando que representa la postura del propio presidente de Estados Unidos y que las críticas provienen de quienes se oponen al enfoque de Trump. Y esto, por supuesto, trae consecuencias geopolíticas. La narrativa rusa y la defensa pública de Witkoff confirman la existencia de un canal de comunicación directo, preferente entre Putin y Trump, que opera fuera de control del establishment de seguridad estadounidense y europeo. La implicación, mientras Trump amenaza públicamente a Putin con Tomahawks, la diplomacia de puerta trasera aparentemente avanza. Rusia está enviando un mensaje claro. La paz es posible, vía Trump. Al alabar a Witkoff como el arquitecto de la paz en Gaza, que Rusia apoya, Moscú legitima la capacidad de Trump para negociar y aísla a sus oponentes, el establishment occidental y Ucrania, y podríamos también decir el deep state, ¿no? El estado profundo. Y número 2, el enemigo es Europa. Moscú utiliza el diálogo con Trump para culpar a los europeos de ser los verdaderos partidarios de la guerra y los saboteadores de la paz, reforzando la narrativa de que el fin del conflicto depende de aislar a esos aliados. Así que el diálogo es un contraste estratégico al bluff, al farol del Tomahawk. Moscú sugiere que entiende la retórica pública de Trump, el farol, ¿no?, como una puesta en escena, mientras que el trabajo real y productivo se lleva a cabo en secreto a través de Witkoff. Y ahora hablemos en otro contexto de Macron y la parálisis de Francia. Un artículo de Rachel Marsden habla de la crisis ministerial. Habla de que el presidente francés Emmanuel Macron está experimentando una profunda inestabilidad, nombrando a su sexto primer ministro en 3 años y recontratando a Sébastien Lecornu, su exministro de Defensa, apenas una semana después de que este mismo presentara su renuncia. La parálisis. La renuncia de Lecornu se debió a la imposibilidad de trabajar con la mayoría opositora en el Parlamento. Regresa como primer ministro, aceptando que no había muchos candidatos y que su mandato es una misión, simple aprobar el presupuesto. Y nos encontramos con el desafío de la oposición. Tanto la derecha como la izquierda antisistema ya han anunciado que votarán en contra de cualquier gobierno propuesto por Macron. El poder de Macron, a pesar de las peticiones, Macron no tiene por qué dimitir. Los parlamentarios solo pueden
forzar nuevas elecciones, disolución del Parlamento, si se arriesgan a perder sus propios escaños, lo que crea un punto muerto político. Y esto pues conlleva implicaciones geopolíticas. La crisis en París no es una simple comedia política, es una manifestación de la fragmentación política radical de Europa que castra la capacidad de Francia para ejercer liderazgo en un momento crítico. La implicación, Francia, junto con Alemania, es el motor geopolítico de Europa. En un momento donde la OTAN exige más contribuciones, la Unión Europea necesita unidad frente a Rusia y la crisis energética persiste. La parálisis de Macron tiene consecuencias externas directas. Uno, debilidad en la OTAN y la Unión Europea. Si el gobierno francés no puede aprobar un simple presupuesto o garantizar la estabilidad ministerial por más de unas semanas, su credibilidad y capacidad para liderar iniciativas de defensa o seguridad europeas, como la intervención en Ucrania o el apoyo a la disuasión activa, se ve gravemente comprometida, yo diría, ¿no? Y número dos, el aislamiento de Macron. Macron, un arquitecto clave de la política europea, se vuelve en un actor interno debilitado y consumido por una lucha de supervivencia doméstica. Esto erosiona la unidad europea y da ventaja a los actores externos como Moscú y Pekín, que se benefician de un continente políticamente fragmentado e inoperante. En resumen, la atracción fatal de Macron y Le Cornu es una atracción fatal para la fortaleza geopolítica de Europa. Y ahora Alemania y el miedo al ataque ruso. Tenemos este artículo que habla de Putin podría atacar a la Unión Europea en cualquier momento, dice el principal espía alemán. El presidente ruso ha rechazado repetidamente tales especulaciones, calificándolas de absurdas. Así que nos encontramos con una alerta máxima. El nuevo jefe del Servicio Federal de Inteligencia alemán BND, Martin Jaeger, advierte que la paz helada de Europa con Rusia podría convertirse en una confrontación acalorada en cualquier momento. Habla de la amenaza. Jaeger desmiente la noción de que un ataque ruso no ocurriría antes de 2029, la fecha que maneja el jefe de Estado Mayor de Defensa, ¿no? Y argumenta que Moscú no rehuirá a una confrontación militar directa con la OTAN. El motivo geopolítico, Rusia busca desestabilizar las democracias europeas y debilitar a la OTAN. La respuesta de Putin. Putin ha desestimado repetidamente estas afirmaciones como mantras sin sentido e histeria, que solo sirven como pretexto para que los líderes europeos justifiquen un aumento masivo de los presupuestos militares. Como la iniciativa de Rearm Europa, ¿no? Con 800,000 millones de euros. El consenso de Europa, en Europa, la advertencia de Jaeger se produce cuando los gobiernos occidentales ya se han comprometido a aumentar el gasto militar del 2% al 5% del PIB para el 2035. Y las implicaciones geopolíticas. La declaración del jefe de inteligencia alemán es el discurso de justificación oficial para la remilitarización masiva y la consolidación del establishment europeo. La implicación, la fecha límite del ataque ruso inminente se ha adelantado ahora al 2029. A cualquier momento. Esta escalada retórica cumple dos funciones estratégicas clave, especialmente en el contexto de la crisis de liderazgo de Francia, artículo 5, y la presión de Trump. Número uno, silenciar la disidencia, ¿no? La amenaza existencial es el mecanismo más efectivo para silenciar a la oposición interna y a los movimientos populistas, garantizando el gasto militar masivo, el Rearm Europe, y los compromisos de la OTAN que se aprueben rápidamente. Número dos, unidad forzada. Ante la parálisis política de Macron y el riesgo de que Trump sabotee el apoyo a Ucrania, el miedo a un ataque ruso es la única herramienta restante para mantener la unidad europea y deslegitimar cualquier intento de diálogo o paz, reforzando la narrativa de los partidarios de la guerra, señalados por Rusia, ¿verdad? En esencia,
Alemania, Alemania está usando el miedo como una estrategia de gestión de crisis interna y cohesión externa, asegurando que Europa se mantenga firme contra Rusia, independientemente de lo que decía el impredecible presidente de Estados Unidos. Y ahora nos encontramos con que la OTAN juega con fuego nuclear. Así es. El ejercicio anual en el que participan alrededor de 70 aviones está en marcha mientras Moscú acusa al bloque de alimentar las tensiones y la histeria antirrusa. El evento, la OTAN ha iniciado sus ejercicios nucleares anuales Stiftsnun, mediodía firme, en los Países Bajos. Los ejercicios durarán 2 semanas. La justificación, el secretario general Mark Rutte afirma que es para enviar una señal clara a cualquier posible adversario, ¿no? ¿Quién será el adversario, verdad? Y garantizar que la disuasión nuclear se mantenga lo más efectiva posible. Los participantes, cerca de 70 aeronaves de 14 países, incluyendo aviones de doble capacidad convencional y nuclear, y participan 2.000 efectivos. La atención. La OTAN enfatiza que no se utilizarán armas nucleares. Moscú ha condenado los ejercicios anteriores calificándolos de un aumento de tensiones e histeria antirrusa y acusando al bloque de militarizar el continente. Y esto conlleva también consecuencias geopolíticas. Los ejercicios nucleares no son solo un entrenamiento, son el clímax estratégico y visible de la campaña de miedo que Europa está usando para justificar su remilitarización, ¿verdad? Y esto pues conlleva implicaciones. Este movimiento de la OTAN se coordina perfectamente con la advertencia del jefe de inteligencia alemán que hemos leído anteriormente. Mientras Alemania usa la retórica de un ataque inminente para forzar la unidad y el gasto, la OTAN usa los hechos, la simulación nuclear, para, número 1, establecer la línea roja máxima. La OTAN está comunicándose básicamente a Putin, dándole un comunicado a Putin que si el conflicto escala más allá de Ucrania, está dispuesta a llevarlo a nivel nuclear, invalidando el bluff del Tomahawk de Trump, ¿verdad? Al hacer que la amenaza de Tomahawk pues parezca trivial. Y número 2, forzar la Unión Europea. El ejercicio nuclear es la herramienta más poderosa para generar la cohesión que la Unión Europea necesita. En un momento de que la parálisis en Francia y de dudas sobre el compromiso de Estados Unidos, el ejercicio nuclear obliga a todos los miembros a alinearse bajo la amenaza existencial. En resumen, la OTAN está moviendo su disuasión nuclear del ámbito teórico al visible y operativo, elevando la apuesta al nivel máximo y asegurando que la histeria antirrusa se mantenga viva para justificar el gasto militar de 800.000 millones de euros. Y mientras tanto, hay un auge del populismo radical en España. Se lanza un nuevo partido de derecha en un estado de la Unión Europea. Durante la ceremonia inaugural, el influencer antisistema español Albice Pérez pidió una campaña de deportación masiva dirigida a los inmigrantes ilegales. El fenómeno, pues, se acabó la fiesta. El SALF, un nuevo partido de derecha y antisistema, liderado por el influencer Albice Pérez, que aspira a competir en las elecciones generales del 2027. La plataforma, la base de su programa es la deportación masiva de inmigrantes, la creación de una megaprisión al estilo Bukele, la lucha contra la corrupción y la introducción de la inteligencia artificial para contrarrestar el fraude electoral. La postura geopolítica. Pérez se opone firmemente al apoyo militar de la Unión Europea a Ucrania, declarando: no quiero que se pierda ni una sola vida española en una guerra que no es la nuestra, y advirtiendo sobre el riesgo de una tercera guerra mundial. El contexto europeo. La irrupción de la SALF
se da en el contexto del crecimiento general de los partidos de la derecha y antisistema en países claves de la Unión Europea, Alemania, Italia, Francia. Y esto conlleva a un punto geopolítico clave. La aparición de SALF o SALF subraya la aceleración de la polarización interna en los países de la Unión Europea, creando un frente interno de rechazo a las políticas de la OTAN y de la Unión Europea hacia Ucrania. La implicación, mientras la OTAN realiza ejercicios nucleares y Alemania usa el miedo para forzar el gasto militar, partidos como el SALF, el crecimiento de Vox, representa un voto de castigo contra el establishment y sus prioridades externas. Número 1, sabotaje a la unidad de la Unión Europea. El mensaje de no es nuestra guerra y el enfoque en problemas domésticos, inseguridad, corrupción, inmigración, socavan la cohesión del bloque en su respuesta a Rusia. El establishment europeo tiene que lidiar no solo con una crisis de liderazgo de Macron, sino también con una posición interna que quiere desvincularse de los conflictos externos. Y número 2, una táctica rusa indirecta, ¿verdad? Aunque no hay conexión directa, el mensaje de Pérez refuerza la narrativa de Putin, de que los europeos están siendo arrastrados a una guerra por sus élites. La aparición de figuras como Alvise Pérez es un síntoma de que la población prefiere una América primero, o por decirlo así, un España primero, en lugar de subsidiar el conflicto ucraniano. En definitiva, el auge del SALF es un nuevo punto de fractura en el flanco sur de Europa que distrae recursos y atención del conflicto principal con Rusia. Y para cerrar con broche de oro, hablemos de la corrupción y guerra y el mentado caso de Boris Johnson. The Guardian, por el periódico británico The Guardian. Un megadonante sospechoso acompañó a Boris Johnson en su viaje a Ucrania. The Guardian. En el 2022, Christopher Harborne transfirió 1 millón de libras esterlinas al ex primer ministro de Reino Unido, un ferviente partidario de Kiev, afirma el periódico. Así que nos encontramos con un vínculo sospechoso, ¿no? El ex primer ministro británico Boris Johnson fue acompañado en un viaje a Ucrania en septiembre de 2023 por Christopher Harborne, un megadonante que le transfirió 1 millón de libras esterlinas después de dejar el cargo. Entonces, por supuesto que esto lleva a conflicto de intereses, ¿verdad? Harborne es el principal accionista de Kinet Q, un fabricante de armas británicos cuyos drones y robots están siendo utilizados por las fuerzas ucranianas. Harborne se registró como asesor de la oficina de Boris Johnson durante la visita y pues nos encontramos con una agenda secreta, ¿no? El itinerario de Johnson incluía una reunión a puerta cerrada en el centro de I+D de tecnología militar, lo que sugiere un posible beneficio directo para el donante. El historial de Johnson es conocido por haber torpedeado las conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia en Estambul en marzo de 2022, instando a Kiev a seguir luchando. La defensa, Johnson arremetió contra The Guardian, tachando el informe de noticias falsas y acusando al medio de hacer trabajo para Putin. Y esto pues lleva un punto geopolítico clave. El caso de Johnson Harborne expone la verdadera motivación de una parte del establishment occidental para prolongar la guerra en Ucrania, el beneficio económico personal y, por supuesto, la corrupción, ¿no? La implicación, esta revelación es el justificante perfecto para el auge de los motivos populistas y la narrativa rusa. La corrupción como combustible de guerra. Se confirma que el apoyo a la guerra no se basa únicamente en la democracia o la libertad, sino en contratos lucrativos para los donantes de los políticos. Johnson, quien torpedeó la paz, facilitó el acceso a un fabricante de armas
que lo financió. Validación del populismo. Este escándalo da credibilidad al mensaje antisistema de figuras como Alvis Pérez. Las élites están en el poder para servirse a sí mismas y no dudarán en enviar dinero y potencialmente vidas a una guerra que no es la suya para favorecer a sus donantes. El dilema de la OTAN. La OTAN está intentando generar la máxima unidad bajo la amenaza nuclear, pero la revelación de que algunos líderes están enriqueciéndose a costa del conflicto debilita la moral y divide a los aliados y da ventaja a la narrativa de Moscú. En definitiva, la guerra no es solo de Ucrania, es una guerra con fines de lucro para ciertas facciones políticas occidentales. Y bueno, con esto hemos analizado 9 piezas informativas, yo diría, de alto valor, si se dan cuenta, todas entrelazadas, 9 frentes que confirman la guerra total en la que estamos inmersos. La conclusión es ineludible. El establishment occidental está atrapado en una estrategia insostenible que combina la histeria, la corrupción y ahora pues el riesgo nuclear. Número 1, el fracaso tecnológico, ¿no? China ha atacado donde más duele. La desesperación del Pentágono por las tierras raras demuestra que la superioridad militar de Occidente es una ilusión dependiente de su propio rival. Número 2, la corrupción como combustible. El caso de Boris Johnson y su megadonante revela la verdad más incómoda. La prolongación de la guerra en Ucrania tiene un fuerte componente de beneficio personal y contratos militares. Número 3, el auge de la disidencia, ¿no? Esta corrupción y el fracaso de élites son el caldo de cultivo perfecto para el auge de movimientos populistas radicales como el de Alvis Pérez, cuyo mensaje es "no es nuestra guerra", socava directamente la unidad de la Unión Europea. Número 4, la parálisis de Europa, ¿no? Los ejercicios nucleares de la OTAN y la alerta alemana son la estrategia de gestión del miedo para obligar a la unidad. Esto es necesario porque el liderazgo europeo, con la parálisis de Macron, es incapaz de actuar con cohesión. Y número 5, el chantaje de Trump. El presidente estadounidense usa la agresión Nobel en Venezuela, ¿no? Y el Tomahawk como chantaje político para forzar la paz en sus términos. Pero al hacerlo, se arriesga a cruzar la línea roja que podría llevar a una confrontación directa entre la OTAN y Rusia. Número 6. El secreto de Putin. En medio de la histeria, el Kremlin mantiene vivo el diálogo secreto con Trump, aislando a los partidarios de la guerra en Europa y sugiriendo que la escalada pública es solo una obra de teatro. Así que la dualidad es el mayor riesgo, ¿verdad? El establishment busca la máxima escalada nuclear por beneficio y supervivencia política, mientras que la paz real, si llega, vendrá de un acuerdo clandestino negociado entre dos líderes que desprecian ese mismo establishment. El mundo se encuentra en la encrucijada más peligrosa: la guerra por el beneficio personal contra la paz por la supervivencia mutua. Y bueno, y con esto terminamos el análisis para el día de hoy, lunes 13 de octubre de 2025. Espero que haya sido de su agrado estos 9 elementos. Como se dan cuenta, son noticias y las 9 encajan casi que en la misma sinfonía, ¿verdad? Si les ha parecido, si ha sido de su agrado este video, por favor, denle el me gusta. Si son nuevos por acá, suscríbanse al canal que le ayuda de sobremanera a esta voz disidente a sobrevivir. Y cuéntanos de dónde nos visitan, de dónde nos ven. Y como siempre les digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos.